Capítulo 11. Un rishi maldice a Pandu. Pasaron varios años y Kunti era ya suficientemente mayor como para casarse. En un Soyambara escogió al apuesto y poderoso Pandu, hijo de la casa de los Kurus, como su esposo, siendo después de Madri la princesa del reino de Madras, la segunda mujer en escoger a Pandu como su señor. Bhishma hizo los preparativos para las dos bodas de manera apropiada al rango de su raza. Era la era de oro de la casa de los Kurus. Pandu era un buen soldado y emprendió un viaje de conquista luchando contra los reyes vecinos. La victoria le sonrió en todas las contiendas, derrotando incluso hasta al rey de Magda. De esta forma restableció la supremacía de la casa de los Kurus, la cual se había debilitado en los años en que el trono estuvo vacío, teniendo a Bhishma como único regente por no haber un legítimo rey. Estas victorias le trajeron gran fama a Pandu, siendo por ello aclamada como el mejor de los soldados de la época. Después de que acabó la campaña, se fue con sus dos reinas al bosque a descansar. También era un gran cazador, y allí pasó muchos días felices en las estepas al sur de las nevadas montañas de los Himalayas. En aquel mismo bosque vivía un rishi y su esposa. Estaban muy enamorados el uno del otro y deseaban disfrutar de los placeres del amor sin ninguna restricción. Y dado que sólo los animales viven en esa conciencia sin ninguna otra alternativa, el rishi y su esposa se convirtieron en una pareja de siervos y siempre estaban juntos. Un día, cuando ambos estaban sumidos en el placer del amor, Pandu les vio y el instinto cazador que había en él le hizo olvidar la ley de que no se debía molestar a dos animales que estuviesen haciendo el amor. Sacó un arco y una flecha y apuntó hacia la pareja. Disparó y el macho cayó por tierra herido fatalmente. El siervo se dirigió al rey con voz humana y le dijo: ¿Cómo te has atrevido a molestarnos? Yo soy un rishi y esta es mi esposa, y te aseguro que en el transcurso de los años esta malvada acción tuya te costará la vida. Cuando atraído por el amor estés tomando a tu esposa, la muerte te sobrevendrá, igual que has hecho conmigo. Todas las súplicas de Pandu fueron inútiles. El rishi enfadado no prestaba oídos. No había forma de escapar al destino que le esperaba. El rishi murió y su esposa también junto con él. Con el corazón apesadumbrado, el desafortunado príncipe regresó hacia el lugar donde moraba, reprobándose continuamente por su actitud irresponsable. Los juegos del destino son en verdad misteriosos. Con un solo toque puede cambiar el futuro de un hombre completamente. Pandu era el más feliz de los hombres y nada lo preocupaba, pero en la cumbre de su gloria fue abatido como un árbol verde quebrado por el rayo. Pandu perdió interés por todo, ya no deseaba regresar a su reino y le dijo a sus esposas que había decidido pasar el resto de su vida en el bosque. Ellas, sabiendo la razón por la que tomaba esta decisión, no dijeron nada. El fuego de la culpabilidad había quemado todas las aspiraciones mundanas de Pandu. Ya no quería otra cosa más que la paz que se obtenía viviendo como los rishis. Había decidido que su próxima victoria sería la victoria sobre sí mismo. Esta sería su mayor conquista. Se propuso lo siguiente: de ahora en adelante seré un hombre diferente. Ni el placer ni la tristeza podrán herirme. Aceptaré la alabanza con igual indiferencia que la censura. No dejaré que me afecten los pares de opuestos. Ya no amaré esta vida, ni la odiaré tampoco. Haré austeridades, pero no sentándome debajo de un árbol, sino renunciando en mi mente a las cosas mundanas. Reunió a toda la comitiva en torno suyo, distribuyó entre ellos todo lo que tenía consigo y dijo: Por favor, volved a Hastinapura y saludad en mi nombre a mi madre Ambalika, mi abuela Satyavati y mi amado tío Bhishma. Contadles lo que he decidido hacer por el resto de mi vida y decidles que no tengo intención de volver a la ciudad. Kunti y madre se quitaron sus joyas y sus costosas sedas y se las dieron a los mensajeros que habían de regresar a la ciudad, pues habían decidido quedarse junto a su esposo. En cuanto tuvieron noticia de la renuncia de Pandu, la ciudad de Hastinapura quedó sumida en la tristeza. Bhishma estaba muy apenado, y de los ojos de Ambalika manaban lágrimas incesantemente.
Nadie podía consolarla. Bhishma sintió de nuevo cómo el peso de gobernar el reino recaía sobre sus hombros. Capítulo 12. Nacimiento de la dinastía de los Pándavas. Pandu pasó varios años en el bosque. A su modo era feliz, pues había renunciado a todas aquellas cosas que, aunque atractivas para la mente, también eran una amenaza, pues en muchas ocasiones se convertían en fuente de infelicidad. Sin embargo, con el tiempo una nueva preocupación entró en su corazón. Quería tener hijos. Había oído decir que un hombre sin hijos estaba condenado al infierno, y esto le preocupaba mucho. Un día, después de comentarlo con Kunti, le pidió que le diera un hijo tomando a un rishi como compañero, y tal como lo hiciera su madre, pues él no podía hacerlo dado que había renunciado al mundo. Kunti no solo no estaba dispuesta a hacerlo, sino que se enfadó con él y le dijo: «Tú eres mi señor y mi maestro. Hace tiempo que te escogí como esposo, y quiero estar siempre contigo, ya sea en el cielo o en el infierno. Cuando tú mueras, yo moriré también, y después de la muerte, esta maldición ya no tendrá más efecto, y así entonces ya podremos tener hijos. Pero por favor, no intentes coaccionarme a hacer algo que no siento hacer». Pandu había perdido toda su paz. Pasaba los días y las noches miserablemente pensando solo en que no tenía hijos. Finalmente, Kunti, compadeciéndose de él, del rey, le dijo: «Mi señor, yo puedo liberarte de la depresión que aflige tu corazón». Y a continuación le contó la historia de su encuentro con Durvasa en su tierna juventud y del regalo que le hizo. El gozo del rey era inmenso, y pensando sobre ello finalmente decidieron que ella podría engendrar un hijo del dios Dharma, que sería la manifestación del mismo Dharma. Y en un día propicio, cuando todas las estrellas y los planetas le eran favorables, allí en el pintoresco bosque de Satasringa, Kunti invocó al señor del Dharma mediante el poder del mantra mágico. Y de este modo, con el tiempo, Kunti dio a luz un niño nacido de Dharma. Una voz proveniente de los cielos proclamó que el niño era la perfecta imagen de la rectitud, y que por esa cualidad sería famoso en todo el mundo. Le pusieron por nombre Yudhishthira, y Pandu se hallaba muy feliz. Un año más tarde, pidió a Kunti que le diera otro hijo. Esta vez quería que el padre fuese Vayu, el más poderoso de los devas. Cuando la rectitud está respaldada por la fuerza, nada puede ponerse a tal combinación, dijo el rey. Que así sea, dijo Kunti, e invocó a Vayu. Y así con el tiempo de ella nació un hijo fuerte. Entonces una voz de los cielos proclamó: «Este hijo será el niño más cariñoso y poderoso. A este niño se le llama Bhimasena». Pero Pandu aún no se sentía satisfecho, así que le pidió a Kunti que le diese otro hijo. «Invoca a Indra», dijo Pandu. «Un hijo nacido del Señor de los cielos será en verdad la realización de todos mis sueños. Será muy justo y un gran hombre, y un héroe invencible. Serás la madre del mayor de los héroes». Y de nuevo Kunti dijo: «Que así sea». E invocó a Indra, del cual obtuvo el tercer hijo. Y entonces la voz de los cielos dijo: «Este niño ganará para Pandu fama imperecedera. Será el conquistador del mundo entero. No habrá nadie como él». Indra se le acercó a Pandu y le dijo: «Mi hijo es la otra mitad de Vishnu. Es Nara y Krishna, el hijo de Vasudeva y Devaki. Es Narayan. Por medio de estos dos hombres, la tierra se liberará de todos los venenos que están haciéndole daño». Y a continuación Indra se fue. Este hijo recibió el nombre de Arjuna. Pandu ya era el padre de 3 hijos, pero le pidió a Kunti que le diera otro hijo, a la cual ella se negó diciéndole: «En estos casos de situación extrema, solo es permitido tener 3 hijos. Si tengo más, se destruirá el Dharma. Así pues, no lo intentaré más». Pandu respondió: «Tienes razón, pero Madri no ha tenido aún ningún hijo. Tú puedes enseñarle el mantra mágico y ayudarla a tener hijos». Kunti aceptó con agrado la idea y le enseñó el mantra a Madri. Madri invocó a los Ashvini Kumaras, los mellizos celestiales, y por consiguiente dio a luz 2 hijos. Los hijos de Madri
eran aún más bellos que los otros tres, y la voz de los cielos habló una vez más y dijo: Estos dos serán los hombres más bellos del mundo. Serán famosos por sus buenas cualidades, su devoción, su bravura y su sabiduría. Y los hijos de Madri recibieron los nombres de Nakula y Sahadeva. Los rishis del valle de Satasringa fueron los sacerdotes que oficiaron la ceremonia de imposición de los nombres y también fueron los responsables de su educación en los primeros años de los jóvenes príncipes. Eran casi los hijos de los rishis del valle. Años antes, cuando la maldición recayó sobre Pandu y éste se retiró al bosque, los Vrishnis, los primos de hermanos de Kunti, se pusieron muy tristes. Mas ahora, cuando les llegó la noticia de que Pandu era padre de 5 hijos, se sintieron profundamente complacidos. Vasudeva, el hermano de Kunti, les envió costosos regalos y vestidos por medio de Kapshyapa, el sacerdote de la familia, y le pidió que realizara los ritos debidos para los jóvenes kshatriyas. Así pues, se quedó con ellos y recitó sus Upanayanas. En aquel bosque vivía Suka, el hijo de Sayati. No había arquero que se le pudiera comparar. Estaba haciendo austeridades en el valle de Satasringa y se ofreció voluntario para enseñar a los jovenzuelos el uso de las armas. Con tanto ahínco enseñó el rishi a los jóvenes príncipes que llegaron a ser maestros en el uso de las armas. Bhima era muy bueno con la maza, Yudhishthir con la jabalina, los 2 mellizos con la espada. Arjuna se convirtió en un maestro del arco, disparaba con las 2 manos con igual facilidad. Suka, complacido con la habilidad de sus discípulos, dijo que había llegado a ser ya tan buenos como su maestro, y en alegría le regaló a Arjuna su propio arco como un signo de aprecio. El mismo día en que nació Bhima, nació también el hijo mayor de Gandhari. Nació durante la noche y recibió el nombre de Duryodhana. Dhritarashtra estaba muy contento. Mandó llamar a Vidura y le dijo: He oído que Pandu ya ha tenido un hijo y que es un año mayor que este hijo mío. Por eso tengo miedo de que, siendo el mayor, se convierta en el legítimo heredero del trono de los Pauravas. ¿Crees que sucederá así? Además, hay otra cosa que me inquieta, y es que en el momento en que nació mi hijo había algunos presagios de malos augurios, y no entiendo por qué razón. Vidura le miró con expresión consternada y le dijo: Hermano mío, estos malos augurios profetizan que tu hijo será la causa de la destrucción del mundo entero. El rey se estremeció al escuchar estas palabras y dijo: ¿Cómo podré evitar tal calamidad? Vidura añadió: Solo hay una forma, que sacrifiques a este niño para el bien de la humanidad. Eso impedirá la catástrofe. Debes matarle. Los sabios dicen que alguien puede ser abandonado por el bien de una familia, que una familia puede ser abandonada por el bien de un pueblo, que un pueblo puede ser abandonado por el bien de una comunidad, y así sucesivamente. Incluso el mundo puede ser abandonado por el bien de salvar el alma. Mi consejo es que abandones a este niño, cuyos hechizos destruirán el mundo. El pobre Dhritarashtra no podía hacerlo. Era su primogénito. No pudo aceptar el consejo de Vidura. Con el tiempo, el rey ciego llegó a ser padre de 101 hijos y de una hija llamada Dushala. El rey estaba muy feliz y todas sus preocupaciones quedaron sepultadas por el gozo de ser padre. Capítulo 13. La muerte de Pandu. Pandu pasó con sus hijos 15 años muy felices. Un día Kunti se fue con sus hijos a un ashram de las cercanías y Pandu se quedó solo. Era un día muy hermoso de primavera. Todos los árboles estaban engalanados con preciosas flores y el aire estaba impregnado de sus diferentes perfumes. El jardín de Satrasinga era ese día un escenario muy sugestivo para hacer el amor. En aquel lugar decorado con el mágico toque de la basanta, el señor de la primavera y amigo cooperativo del dios del amor, el rey se encontró con Madri. Estaba muy bella. Allí estaba ella con su piel oscura envuelta en sedas de color carmesí, inevitablemente seductora por su natural encanto. Pandu se sintió poseído por un deseo pasional de hacer el amor con ella.
18 años habían pasado sin que hubiera probado el gozo de abrazar a una mujer, y Madri estaba encantadoramente hermosa. Su deseo era demasiado fuerte, tanto que se olvidó de la maldición. Madri intentó resistirse desesperadamente al impulso pasional de Pandu, pero poco a poco fue perdiendo las fuerzas, asustada como un cervatillo. Pandu era demasiado poderoso, la cogió entre sus brazos, sin hacer caso de sus advertencias y recriminaciones, y la penetró. Y en ese instante cayó al suelo muerto. El grito de Madri llegó a los oídos de Kunti. Esta, con sus 5 hijos, llegó corriendo al lugar. Madri le dijo: «Ha sucedido algo terrible. Deja a los niños ahí y ven sola». Kunti contempló a su esposo yaciendo muerto y sin recapacitar un instante descargó toda su ira sobre la pobre Madri, diciéndole: «¿Cómo has podido permitir esto, conociendo la maldición?». Madri le contó todo lo que había sucedido y entonces Kunti comprendió que el destino era demasiado poderoso. Todos los rishis del valle de Satrasinga se habían reunido alrededor de la cena contemplándola con lástima en sus corazones y ojos tristes. Yudhishthira y sus hermanos permanecieron aparte, mudos y sobrecogidos por la calamidad que les había venido. Y con lágrimas en sus ojos el mayor dijo a sus hermanos: «Ahora somos huérfanos». Los juegos del destino son en verdad terribles. Los demás hermanos estaban alrededor suyo llorando de dolor. Los rishis se llevaron a los niños aparte y trataron de consolarlos. Tanto Kunti como Madri querían morir junto con su esposo en la pira funeraria, pero los rishis les dijeron: «Las dos sois madres, y vuestro deber es quedarnos con vuestros hijos para cuidarlos. No es correcto que lo abandonéis ahora, dejándolos huérfanos por completo. Os llevaremos a la ciudad de Hastinapura junto al rey Dhritarashtra. Es vuestro deber como madres cuidar de vuestros hijos. Un día van a ser gobernantes del mundo». Las palabras de los rishis no causaron ningún efecto en el corazón de Madri. Solo quería morir junto con su esposo, al cual le había causado la muerte. «Me deseaba», dijo, «pero después murió antes de que pudiera satisfacerle. Ahora tengo que ir a satisfacerle. Debo morir con él». Deliraba en su profundo dolor. Miró a Kunti y le dijo: «Mi querida hermana, tú eres la más sabia y la mayor. Nunca podré cuidar de los niños tan bien como tú. Mis hijos nacidos por tu amabilidad son realmente tuyos. Tú eres suficientemente fuerte para ser la madre de los 5 hijos. Tienes a tus primos, los Vrishnis, que pueden ayudarte. Por favor, ayúdame a realizar mi sueño. Yo ya no puedo vivir en este mundo sin mi señor. Arderé en la pina funeraria junto con él, pero tú debes vivir para bien de estos hijos tuyos. Les verás como gobernantes del mundo entero. Tendrás tus compensaciones. Te ruego que me concedas este deseo». Kunti accedió y a los rishis también les pareció bien. Madri llamó a sus 2 hijos y le habló en un tono que contenía amor y dolor al mismo tiempo. Le dijo: «Kunti es vuestra madre. Yo soy tan solo vuestra nodriza. Todos sois hijos de Kunti. Seréis los 5 Kaunteyas. Yudhishthira será vuestro padre y los 4 restantes serán sus hijos. Complacedle siempre, os dejo en sus manos. Yudhishthira, hijo mío, tú serás el señor de la tierra. Cuidaré de ti desde lo alto y te bendeciré. Luego Madri se postró a los pies de Kunti, la cual la bendijo con estas palabras: «Te doy permiso para que sigas a nuestro señor. Le encontrarás en el cielo y estarás con él para siempre. Recordaremos siempre tu nombre con amor. Adiós, hermana mía. Puedes irte en paz». Por sus mejillas rodaron lágrimas mientras decía esto. Con una expresión de gozo en su rostro, Madri subió a la pira funeraria. Yudhishthira, el primogénito, prendió el fuego a la pira, llorando sin poder contenerse. Cuando ya pasó todo, los residentes de Satrasinga se reunieron en conferencia para decidir lo que iban a hacer en el futuro y acordaron que lo mejor era emprender camino a Hastinapura con Kunti y los 5 hijos de Pandu. Allí los príncipes vivirán bajo el cuidado de Bhishma y el rey Dhritarashtra. Ahora que Pandu había muerto, aquella era con todo derecho la casa de los príncipes. Con una melancólica mirada, Kunti se despidió del bosque de Satrasinga, en donde habían pasado muchos años felices en compañía de Pandu y Madri. Pero ahora ya no todo había pasado. Un nuevo capítulo comenzaba en su vida y nadie podía saber qué destino
le esperaba en Hastinapura. Los rishis, junto a Kunti y los 5 Pandus, cinco hijos de Pandu, emprendieron camino hacia aquella hermosa ciudad. Había comenzado el viaje hacia lo desconocido. Capítulo 14. El vaticinio de Vyasa. Los 5 príncipes Pándavas, junto con su madre, escoltados por los rishis de Satrasinga, llegaron a Hastinapura. La gente se sorprendía mucho al verlos. La noticia llegó a oídos de Bhishma y Dhritarashtra, los cuales se acercaron a las puertas de la ciudad para recibirlos. Hacia allí se dirigieron Dhritarashtra, Bhishma, Valika, la hermana de Santanu, su hijo Somadatta, el sabio Vidura, Satyavati, Ambalika, Ambika, Gandhari y otros familiares, acompañados de un enorme séquito, y en las puertas de la ciudad se encontraron con Kunti y los 5 príncipes Pándavas, acompañados por los rishis, a quienes honraron con reverencias. Los rishis contaron la historia del nacimiento de los Pándavas a todo el cortejo de los Kurus que habían venido a recibirles. También les contaron su educación en el bosque hasta la reciente muerte de su padre Pandu, junto con Madri. Después añadieron: os hemos traído a estos jóvenes que son la esperanza de la casa de los Kurus, y junto a ellos su madre. Depende de vosotros, Bhishma y Dhritarashtra, el cuidar de estos niños, que se han quedado sin padre. Y después de decir esto, los rishis se fueron. Bhishma se quedó apenado y mudo en cuanto supo que ya no podría ver de nuevo a su joven sobrino Pandu, mientras que Dhritarashtra estaba triste por la pérdida de su hermano y compañero, recordando con nostalgia aquellos días de su niñez, en los que Pandu le hacía olvidar su ceguera con su cariño y amor. Le brotaron lágrimas de sus ojos. Ambalika, la madre de Pandu, lloraba inconsolablemente por la pérdida de su hijo. Luego todos regresaron al palacio. Dhritarashtra le encargó a Vidura que hiciera los preparativos para el funeral real por la muerte de Pandu. Vyasa vino a presidir la ceremonia. Cuando hubo acabado todo, Vyasa se acercó a su madre, Satyavati, y le dijo: «Madre, los días felices se han acabado. A la casa de los Kurus le esperan días espantosos y terribles. Día a día se irán acumulando pecados. El mundo ya ha pasado la época de su juventud. Dentro de unos pocos años el pecado morará en la mente de tu querido nieto Dhritarashtra y en la de sus hijos. Habrá una gran aniquilación. Madre, tú no tienes suficiente fuerza como para soportar el espectáculo de ver a tus bisnietos destruirse unos a otros. Sí, destruyéndose en una gran guerra. ¿Por qué permanecer aquí? Retírate al bosque y abandona este mundo». «Que así sea», dijo Satyavati. Le contó su decisión a Ambika y a Ambalika, y le preguntó si querían venirse con ella. La verdad era que el destino había sido un poco duro con estas 3 mujeres. Ya no tenían ningún deseo de permanecer por más tiempo en aquella horrenda ciudad que les había deparado tanto sufrimiento. Por ello, le estaban muy agradecidas a Vyasa por hacerles saber la terrible profecía que pesaba sobre la dinastía de los Kurus. Había perdido ya todo interés por los acontecimientos del mundo, por lo cual las 3 mujeres acordaron marcharse al bosque, en busca de una paz que pudiera hacerle olvidar las amarguras del pasado y cicatrizar las heridas de sus corazones. Antes de partir para el bosque, las 3 reinas se despidieron de todos los miembros de la casa real. A Bhishma no le agradó la noticia, y dirigiéndose a su madrastra le preguntó por qué le abandonaba. Satyavati le respondió: «Hijo mío, Vyasa me ha dicho que la casa de los Kurus va hacia la aniquilación, y yo, que me creía fuerte, ahora sé que no lo soy. Por eso no quiero quedarme para contemplar la destrucción de mi familia. Me aislaré en el bosque. Estoy decidida». «¿Aniquilación?», dijo Bhishma. «Cuéntame más acerca de esta profecía de Vyasa». Satyavati le contó todo. La cara de Bhishma palideció de horror y dijo: «Yo también tengo el sentimiento de abandonarlo todo. Mi padre me otorgó un don por el cual podría morirme cuando quisiese, y ya no hay nada por lo que quiera seguir viviendo. Llamaré a la muerte y me iré de vuelta a los brazos de mi madre». «No, no lo harás», dijo Satyavati. «Depende de ti que la casa de los Kurus se establezca firmemente en este mundo.
No debes pensar en retirarte de este mundo antes de que hayas cumplido con esa tarea. Una vez te pedí que hicieses algo que te negaste. Esta vez no puedes hacerlo. Te ordeno que cuides a estos niños. Bhishma inclinó la cabeza, asintiendo en silencio. Luego Satyavati, junto con las otras dos mujeres, partió hacia el bosque, dejando nuevamente sobre Bhishma el peso de velar por el trono de la casa de los Kurus. Capítulo 15. Los primeros brotes de celos. Por primera vez en su vida los príncipes Pándavas vivieron con todo el lujo al que tenían derecho desde su nacimiento. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra eran jóvenes y llenaban los jardines del palacio con el bullicio que creaban sus voces y risas mientras jugaban, lo cual alegraba la vida de Dhritarashtra, el rey ciego. Fue entonces cuando la maldad empezó a surgir en el corazón de Duryodhana. Bhima era como un potro salvaje, era el más fuerte de todos y le gustaba gastarle bromas a los demás muchachos. En todos los juegos de fuerza siempre ganaba él. Cuando los hijos de Dhritarashtra estaban subidos en un árbol, le encantaba sacudirlo por el tronco, haciéndoles caer como frutas maduras. Pero ellos se resentían por ello. La energía burbujeaba en el cuerpo de Bhima, superdotado de fuerza por su padre desde su nacimiento. Ocultar la humillación de una derrota tras una cara sonriente es una forma de hipocresía que desarrollamos cuando nos hacemos mayores. Pues la reacción natural de un niño es gritar y enfadarse con el ganador. Pero así era como reaccionaban los hijos de Dhritarashtra, ocultando su resentimiento ante la supremacía de Bhima. Bhima, por su parte, era algo fanfarrón con sus primos. Se divertía burlándose de ellos y humillándolos. Todo era como un juego de niños, pero en el corazón de Duryodhana estaba lleno de ira, celos y profundo odio. Odiaba a su primo Bhima con toda la fuerza de su corazón y buscaba los medios y la forma de vengarse de aquella humillación. Era un niño corrompido. Hasta entonces había sido el único señor del palacio y el único heredero del afecto de su tutor, Bhishma. Esta intromisión por parte de sus primos era algo que no podía soportar. Sus rivales estaban siendo atendidos y cuidados por su amado tutor, quien hasta entonces había volcado sus cuidados tan solos en él. Los celos le devoraron y a Bhima le odiaba a muerte. Duryodhana era un niño egoísta y avaricioso. Había heredado esas cualidades de su padre. No quería que sus primos prosperasen y pensó que con la muerte de Bhima su futuro como rey del país estaba asegurado. Sakuni, su tío, era quien le inclinaba y le incitaba el mal. Avivó la chispa del odio en el corazón de Duryodhana, la cual creció convirtiéndose en una llama devoradora, hasta llegar al punto en que sólo un sentimiento ocupaba el corazón de Duryodhana: odio hacia los Pándavas en general y en particularmente hacia Bhima. Ya no era feliz ni podía conciliar el sueño. Así pues, Sakuni y Duryodhana planearon un complot para matar a Bhima. Los muchachos habían ido a la orilla del río Ganges para pasar allí el día jugando. Era una fiesta campestre, y cuando llegó la tarde Bhima se sentía muy cansado y hambriento. Entonces Duryodhana invitó a entrar a su tienda y él mismo le ofreció alimentos de los más exquisitos. Bhima era simple y no tenía maldad. Nunca desconfiaba de los demás, así pues comió de los alimentos que le ofreció Duryodhana, sin saber que le había puesto un veneno de los más mortíferos. Cansado, el joven Bhima se tumbó y muy pronto se quedó dormido. Entonces Duryodhana ató el cuerpo del dormido de Bhima con lianas gruesas y fuertes y lo arrojó a las aguas del Ganges, en un lugar en donde había muchas serpientes venenosas. Cuando llegó la hora de regresar a la ciudad, Yudhishthir buscó a Bhima por todas partes sin poderlo encontrar, por lo que pensó que quizás ya se habría ido a la ciudad. En cuanto llegó a su casa le preguntó a su madre: «Madre, ¿está Bhima acá?». Kunti, viendo el rostro preocupado de Yudhishthir, le respondió asentada: «No, no ha regresado». Entonces le explicó lo ocurrido y que no encontraba a Bhima por ninguna parte. Los 4 hermanos salieron a buscarlo por todas partes, llamándole a gritos: «¡Bhima! ¡Bhima!».
Solo el eco les respondía. La búsqueda era inútil. Regresaron a su hogar y le dijeron a su madre que no le encontraron por ninguna parte. Kunti, asustada, mandó a llamar a Vidura y le dijo que Bhima se había perdido. Luego le contaron todo y Kunti añadió: Duryodhana odia a mi hijo y me temo que le haya hecho algo o le haya matado. Vidura la consolaba diciéndole: No te preocupes, mi querida hermana. Depende de ti proteger a los 4 hijos restantes. Si Duryodhana supiera que se sospecha de él, trataría de matar a los otros 4 también. Los rishis han predicho que tus hijos vivirán por mucho tiempo. No compartas tus sospechas con nadie. Estoy seguro de que Bhima está a salvo. Pronto lo tendrás junto a ti. Sé paciente y no permitas que Duryodhana sepa que sospechas de él. Tras estas palabras de consuelo, Vidura se fue. Bhima aún permanecía dormido en las aguas del río, con todos sus miembros atados al cuerpo con lianas. De repente sintió que algo le picaba. Las serpientes habían empezado su trabajo, comenzaron a morderle por todas partes, y entonces ocurrió algo extraño. El veneno de las serpientes resultó ser un eficacísimo antídoto del terrible veneno que había puesto Duryodhana en la comida. Bhima se despertó y empezó a matar a las serpientes. Algunas pudieron escapar dirigiéndose a las regiones inferiores. Llegaron a la morada de Vasuki, su señor, y le dijeron: Hay un hombre, o quizá sea el rey de las serpientes, a quien se le ha mordido 1000 serpientes y sólo han cogido despertarle de su profundo sueño. Ahora ha roto todas las lianas que le ataban y está decidido a matarnos a todos. Creemos que deberías ir a su encuentro. Vasuki fue conducido por los estribos, por sus esbirros, hasta el lugar donde estaba aquel hombre, e inmediatamente le reconoció. Era Bhima, el hijo de Kunti. Fue hacia él y le abrazó, y luego le dijo a su ministro: Dale tantas riquezas y joyas como quiera. Estoy muy complacido con él. A lo que el ministro respondió: Me gustaría hacer una sugerencia. Él es un príncipe, y las riquezas y las joyas no le servirán de nada. ¿Por qué no le alimentamos con nuestro elixir que otorga gran fuerza? A Vasuki le agradó la sugerencia de su ministro, así que hizo que Bhima se sentase mirando al oriente y le dio un cuenco lleno de elixir. Bhima se lo bebió de un solo trago, dejando pasmada a toda la asamblea. Vasuki ordenó que trajeran más y le dijo a Bhima: Bebe cuanto quieras. Mientras más bebas, más fuerte estarás. Cada cuenco te da la fuerza de 1000 elefantes. Bhima se bebió 8 cuencos de aquel elixir divino y se echó a dormir. Bhima durmió durante días y al 8º se despertó. Le alimentaron con la comida divina del rey de los Nagas y le condujeron a la superficie del río. Bhima salió a la superficie y se encontró en el lugar en que habían acampado, e inmediatamente emprendió camino de regreso para reunirse con su madre y sus hermanos. Todos le recibieron con gran alegría. Bhima abrazó a todos y consoló a su madre, que sollozaba sin poderse contener. A continuación Bhima les relató la historia y les aconsejó que tuvieran cuidado con Duryodhana. Los Pándavas estaban sorprendidos, no pudieron entender cómo podía haber tanto odio en el corazón de un joven. En una bondad natural no podían imaginarse cómo el odio podía llevar a un hombre hasta el extremo. Cuando Duryodhana vio a Bhima sano y salvo, se quedó estupefacto, pues estaba seguro de que su complot había tenido éxito. Sakuni estaba igualmente sorprendido de que Bhima se hubiera salvado milagrosamente. Con esto el odio de Duryodhana creció aún más, pero ahora tenía que andar con cuidado, pues los Pándavas ya estaban alertas.